Vamos con la cuarta parte del tema 2. Hoy tenemos aquí a Wanda. Wandis. Bueno, que está a su rollo. Muy bien. Vamos allá. Estábamos en la comorbilidad entre el trastorno de pánico y las enfermedades médicas. Vale, y vamos a seguir por aquí. Muchas veces, bueno, aquí tenemos a Simba. Muchas veces no está clara la naturaleza de la asociación entre el trastorno de pánico y la enfermedad médica. Puede darse en ambas direcciones. Por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria puede facilitar el desarrollo del trastorno de pánico y viceversa. Los ataques de pánico, sin trastorno de pánico, también poseen elevada comorbilidad con otros problemas psicopatológicos, como trastorno depresivo mayor y abuso de sustancias, especialmente alcohol, psicosis y trastorno de ansiedad generalizada. D. Interferencia. El trastorno de pánico se asocia a niveles elevados de discapacidad en el funcionamiento físico, laboral y social, siendo mayor cuando también hay agorafobia. En ataques de pánico sin trastorno de pánico también se dan niveles significativos de discapacidad. Es el trastorno mental asociado a un mayor uso de servicios médicos. En asistencia médica general, la prevalencia del trastorno de pánico puede llegar al 60% de patología cardíaca. El trastorno de pánico puede causar absentismo laboral o académico, por frecuente asistencia a servicios médicos. Las personas con trastorno de pánico tienen el 50% de probabilidad de tener un trabajo a tiempo completo y más del doble de probabilidad de experimentar discapacidad laboral por salud. El trastorno de pánico se relaciona con problemas personales y sociales, como conductas de suicidio, ideación e intentos de suicidio, especialmente en los individuos que reúnen los criterios para el diagnóstico de ambos síndromes, trastorno de pánico y agorafobia. La mayor incapacitación se produce en trastorno de pánico con agorafobia, siendo algunos pacientes incapaces de salir de su domicilio. Marx, en 1987, describió los efectos de la agorafobia sobre la vida de los pacientes. Incapacitación laboral, restricciones sociales, otros como depresión, obsesiones, alcoholismo, despersonalización, sentimientos de inutilidad, deterioro marital y restricciones de viajes. Muchos agorafóbicos, leves o moderados, desarrollan estrategias personales, señales de seguridad, para afrontar las situaciones amenazantes. Por ejemplo, utilizar animales de compañía, portar algún objeto personal, una botella de agua o una caja de ansiolíticos. Otros se acomodan cerca de la salida o de algún teléfono. Cuando van a teatros, cines, iglesias, de forma que podrían escapar fácilmente ante la inminencia de un posible ataque de pánico. D. Etiología. He puesto aquí una lista de los modelos: modelo de hiperventilación, modelo interoceptivo, modelo cognitivo y modelo integrativo. Vemos VVVV. Vale. Desde la descripción del trastorno de pánico por el DSM-3 en 1980, ojo, trastorno de pánico DSM-3. Como pan tiene 3 letras, pues DSM-3. Se han elaborado modelos teóricos sobre su etiología, poniendo mayor o menor énfasis en aspectos biológicos y psicológicos. Cualquier teoría sobre el trastorno de pánico debe implicar aspectos de vulnerabilidad y aspectos ambientales. Hipótesis de diátesis-estrés. Existen datos sobre el posible papel de la genética, así como teorías basadas en el funcionamiento neurofisiológico, amígdala y circuito del miedo, pero la relevancia clínica de estos modelos es de escasa utilidad. A. Modelo de hiperventilación. Ley, así tal cual. En 1987 describió un modelo de hiperventilación del trastorno de pánico, fundamentado en la semejanza entre los síntomas del ataque de pánico y los cambios psicofisiológicos asociados a la hiperventilación. Esto fue Simba que pasó por aquí. La hiperventilación produce síntomas físicos y psíquicos muy similares o equivalentes a los del ataque de pánico. Efectos directos de la hiperventilación son hipocapnia, reducción de CO2, aumento de pH sanguíneo asociado a la hipocapnia, induce inicialmente síntomas físicos como disnea, falta de aire o ahogo, taquicardia y palpitaciones. Ojo, reducción de CO2, aumento de pH sanguíneo. Esto es importante, que muchas veces lo preguntan. Reducción de CO2,
y aumento de pH sanguíneo. Estoy pensando cómo memorizar esto, pero... Efectos directos de la hiperventilación. Bueno, si hiperventilas, aumenta el oxígeno, se reduce el dióxido de carbono, eso es bastante lógico. Y aumento de pH sanguíneo. Bueno, pues me imagino ahí cogiendo mucho aire y cogiendo mucho pH. Vale. Mediante feedback positivo, el individuo trata de incrementar la respiración, se incrementa la hipocapnia y la disnea, provocándose rápidamente el ataque de pánico. Qué mal rollo del payaso este aquí, chico. La hiperventilación puede iniciarse por un nivel elevado de ansiedad o tras una situación de elevado estrés. Aquí tenemos así más rascando así. ¿Qué? Vale, Klein, 1993, elaboró la teoría de la alarma de asfixia. Bueno, tío. Donde los individuos con trastorno de pánico poseen detectores hipersensibles que producen alarmas de falsa asfixia. Este monitorearía la presión arterial parcial de los niveles de dióxido de carbono y desencadenaría una alarma cuando el incremento de presión de CO2 indicara que la asfixia es inminente. Klein sugirió que la disnea, sensación de falta de aire, es común en los pacientes con trastorno de pánico, pero rara en otras personas con reacciones de miedo. El malestar respiratorio es habitual en los pacientes con trastorno de pánico durante los ataques. Y la inducción experimental de condiciones fisiológicas relacionadas con la asfixia, por ejemplo, generando altos niveles de presión de CO2, provocó síntomas similares al pánico en pacientes con trastorno de pánico. Evidencia no consistente, ojo. Bueno, se ha estudiado, pero así. B. Modelo de aprendizaje interoceptivo. Wolf y Rowan, 1988, se basaron en el condicionamiento pavloviano interoceptivo, partiendo de que el primer ataque de pánico es una respuesta incondicionada, a una alteración endógena aversiva, y la hiperventilación es un estímulo condicionado. La experiencia aversiva se asocia por contigüidad a los estímulos internos, corporales y externos, que adquieren la propiedad de provocar nuevos ataques de pánico, respuesta condicionada. Los estímulos condicionados de posteriores ataques de pánico serían pensamientos de temor, sensaciones corporales y estímulos ambientales. Para estos autores, las interpretaciones catastrofistas de las sensaciones corporales son un epifenómeno del condicionamiento. Esta teoría se basa en el condicionamiento interoceptivo, descrito originalmente por Rathian, en 1961, según el cual las sensaciones somáticas pueden convertirse en estímulo condicionado y asociarse a respuestas de elevada ansiedad y activación. Vamos a seguir. A ver. 166, 168. Muy bien. Vale. C. Modelo cognitivo. El modelo cognitivo del pánico fue publicado por Clark en 1996. Explicó el trastorno de pánico basándose en la interpretación catastrofista de las sensaciones corporales. Vale, Clark, interpretación catastrofista. Podemos pensar en Clark Kent, que era Superman y que acudía a catástrofes. Muy bien. De la sensación, interpretación catastrofista de las sensaciones corporales. Misinterpretation. Los ataques de pánico se producirían por una interpretación catastrofista de ciertas sensaciones corporales, taquicardias, palpitaciones, mareo, vértigo, normales y benignas, que percibe el individuo como evidencia de un peligro inminente, infarto, ictus. La errónea interpretación de los síntomas conduce a un rápido incremento de los mismos, círculo vicioso, que lleva al ataque de pánico. Encontramos evidencia relacionada con la manipulación experimental de las cogniciones catastrofistas. La activación de interpretaciones catastrofistas en el laboratorio, por ejemplo, leyendo pares de palabras, respirar, asfixiarse, desencadena ataque de pánico en personas con trastorno de pánico. En estudios sobre inducción de pánico, por ejemplo, infusiones de lactato o inhalación de CO2, se constata que la manipulación de las interpretaciones catastrofistas se asocia a la probabilidad del ataque de pánico. Por ejemplo, reduciendo la tendencia a la interpretación catastrofista, se reduce el efecto de inducción de pánico. Ojo, lo que hace el cerebro.
Casey, 2004, modificó el modelo cognitivo de Clark incorporando el concepto de autoeficacia hacia el pánico. Es un modelo cognitivo integrativo sobre el trastorno de pánico, que trata de integrar las cogniciones positivas y las negativas. La faceta positiva, cogniciones positivas, deriva de la teoría de autoeficacia de Bandura, 1988, y de la perspectiva de Beck, 1985. La teoría de la autoeficacia asume que el peligro percibido por los pacientes con pánico es un efecto de la baja autoeficacia. Beck retoma el concepto de interacción entre las cogniciones positivas. Aquí tenemos un esquema, ¿vale? Clark, Casey y luego Sandin. Bueno, y además tenemos como de precursores a Beck y Bandura. Vale, Beck retoma el concepto de interacción entre las cogniciones positivas, percepción sobre la capacidad de afrontamiento, y las cogniciones negativas, gravedad del peligro. El modelo integrativo de Casey permite establecer dos hipótesis respecto a la influencia de las cogniciones positivas y negativas, ya que ambos factores actúan de forma independiente y o interactiva. Establece que las condiciones negativas y las positivas son elementos mediadores del trastorno de pánico, y ambos factores influirían en la etiología, mantenimiento y gravedad del trastorno. Sandin y otros reformularon el modelo de Casey. Vale, Casey reformuló el modelo de Clark y Sandin reformuló el modelo de Casey. Vale. Reformular el modelo de Casey proponiendo un modelo cognitivo trifactorial, tripartito del trastorno de pánico. Esto es importante porque lo suelen preguntar, ¿vale? Aquí tenemos el modelo trifactorial que incluye autoeficacia ante el pánico, interpretaciones catastrofistas y sensibilidad a la ansiedad. Vale. Se incorpora la sensibilidad a la ansiedad, que podría desempeñar un papel relevante en la intensificación de las sensaciones corporales que llevan al ataque de pánico. Previamente se había supuesto que la relación entre la sensibilidad a la ansiedad y el ataque de pánico podría estar mediada por las interpretaciones catastrofistas. Aquí tenemos las tres cosas: interpretaciones catastrofistas, autoeficacia ante el pánico y sensibilidad a la ansiedad. Que yo creo que en este esquema sale más o menos lo mismo. Vale, pues sí. Y aquí tenemos la ola, el surfero y muchas cosas. Vale. El modelo trifactorial tripartito del trastorno de pánico integra las relaciones entre los tres factores cognitivos nucleares y el mecanismo circular del pánico. La sensibilidad a la ansiedad puede influir sobre el pánico, directa o indirectamente, mediado por la interpretación catastrofista. Si la elevada sensibilidad se combina con bajo nivel de autoeficacia, el individuo puede reaccionar de forma exagerada a las sensaciones corporales, aumentando la experiencia de miedo con o sin interpretación catastrofista. La sensibilidad a la ansiedad también puede actuar a través de las interpretaciones catastrofistas para facilitar el ataque de pánico. Sandin y otros sugieren que dos componentes de la sensibilidad a la ansiedad e interpretaciones catastrofistas influyen en el círculo vicioso del ataque de pánico. Vale, D. Modelo integrativo cognitivo-conductual. Este fue desarrollado por Sandin. El Clark era integrativo cognitivo y Sandin integrativo cognitivo-conductual. Sandin es como que suma, Sandin suma. También conductual. Vale, pues tenemos aquí este esquema. Pero vamos a seguir con el texto. Este modelo se basa en tres procesos. 1. Respuestas de hiperventilación o similares y condicionamiento de las sensaciones corporales, condicionamiento pavloviano interoceptivo. Ahí estamos. 2. Evaluación cognitiva de las sensaciones corporales con la participación de la sensibilidad a la ansiedad y o las interpretaciones catastrofistas, que amplifican el miedo a las sensaciones corporales. También es relevante la autoeficacia hacia el pánico como inhibidora. Y 3. Posibilidad de que se produzca condicionamiento pavloviano exteroceptivo. Vamos, que juntó todo lo que venía de antes y hizo un esquema completo. Los síntomas de hiperventilación son similares al ataque de pánico: dificultad para respirar, asfixia, mareo, palpitaciones. Cada persona tiene diferente vulnerabilidad a la hiperventilación. Por ejemplo, tienen más predisposición las personas que suelen respirar por la boca, las que tienen niveles elevados de lactato en sangre o las que tienen tasas respiratorias altas. Mediante el proceso de feedback positivo se incrementa la hipocapnia.
El afrontamiento de que adopte el individuo ante los síntomas facilitaría y provocaría el ataque de pánico. El trastorno de pánico se establece cuando hay condicionamiento pavloviano. El primer ataque sería una respuesta incondicionada a las sensaciones corporales aversivas. Los siguientes ataques, respuesta condicionada, podrían ser provocados ante nuevas apariciones de sensaciones corporales, estímulo condicionado. La respuesta incondicionada sería por las sensaciones corporales aversivas y las sensaciones corporales son el estímulo condicionado. En el condicionamiento interoceptivo, las sensaciones corporales, incluso débiles, pueden convertirse en estímulo condicionado y asociarse a respuestas de elevado nivel de miedo, ansiedad o activación. Se cumpliría la hipótesis formulada por Eysenck en 1985 en su teoría de incubación de la ansiedad, según la cual el estímulo condicionado actúa como parcial sustituto del estímulo incondicionado y la respuesta condicionada es parcialmente idéntica a la respuesta incondicionada, así como también su concepto de respuesta nociva gestáltica. El individuo experimenta simultáneamente el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada como una respuesta nociva en su totalidad. Esto tengo que darle una vuelta para buscar un ejemplo, pero bueno, más o menos lo voy pillando. No sé por qué he puesto aquí drogas. Puede darse condicionamiento pavloviano de segundo orden cuando el estímulo condicionado, sensaciones corporales, es emparejado con un nuevo estímulo condicionado, señales externas, dando lugar a la evitación exteroceptiva o agorafóbica. Cuando esto ocurre, puede desarrollarse agorafobia como complicación del trastorno de pánico o como trastorno secundario. Si hay condicionamiento pavloviano de segundo orden, podría darse agorafobia como complicación o como trastorno secundario. Las personas con trastorno de pánico también suelen llevar a cabo la evitación interoceptiva, a través de la cual se pretenden evitar las sensaciones corporales con todo tipo de actividades. Tomar café, comidas fuertes, subir escaleras rápido, deporte, actividades sexuales, ver películas de suspense, bailar. No vivir, vamos. Aquí el individuo no evita estímulos condicionados, como la evitación estereoceptiva, sino conductas asociadas de forma natural a la ocurrencia de ciertas sensaciones corporales. El condicionamiento interoceptivo es muy fácil de establecer y es muy resistente a la extinción. Una pequeña dosis de café es suficiente para producir condicionamiento a las sensaciones corporales. Es probable que estos individuos ya hayan sido condicionados aversivamente a estas sensaciones corporales, por ejemplo, a partir de un ataque de pánico, pero también puede ocurrir que las teman por su alto nivel de sensibilidad a la ansiedad. 4. No sé por qué he puesto drogas, la verdad. 4. Trastorno de ansiedad generalizada. Esto ya es otro apartado. ¿Vale? Acabamos el trastorno de pánico y pasamos al TAG, el trastorno de ansiedad generalizada. En el trastorno de ansiedad generalizada, que a partir de ahora voy a decir TAG, la ansiedad no se limita a ninguna situación particular, sino que ocurre de forma crónica, sin que la persona sea capaz de discriminar qué situaciones producen sus síntomas. El paciente responde a señales internas cognitivas o somáticas y a señales externas de amenaza muy sutiles de amplio rango. La preocupación ansiosa. El trastorno de ansiedad generalizada Perdón. La preocupación ansiosa. El TAG no es un trastorno residual. El TAG fue descrito por primera vez en el DSM-3. Voy a estirarme un poquito. Vale, vamos a ver. Aquí también el DSM-3. Mira, son 3 letras, TAG, 3 letras, DSM-3. Igual que con el trastorno de pánico. Fue descrito por primera vez en el DSM-3, sin caracterizarlo como una entidad de trastorno específico con sus propiedades. Se trataba más bien de un trastorno residual de ansiedad básica, semejante al concepto de rasgo de ansiedad difusa subyacente, que podría conceptualizarse como un trastorno de personalidad ansiosa. Se definió sobre la base de 4 categorías de síntomas, de los que debían darse al menos 3. Vale, esto es DSM-3, ¿vale? Tensión motora, dolores musculares, fatigabilidad. 2. Hiperactivación autónoma, sudoración, palpitaciones. 3. Expectación aprensiva, preocupación, anticipación de desgracias.
4. Vigilancia y escrutinio, hiperatención, impaciencia. En trabajos de los años 80 se vio que el TAG podía conceptualizarse como una entidad independiente del resto de síndromes de ansiedad, lo que parecía caracterizar a los pacientes, sintomatología primaria, era la expectativa de aprensión o preocupación, que no coincidía con la ansiedad anticipatoria del trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad, sino que era crónica, bastante inespecífica y relacionada con múltiples circunstancias. En el DSM-3R, el TAG dejó de ser un trastorno residual. En el nuevo diagnóstico, la característica principal fue la presencia de preocupación relacionada con al menos 2 temas. Por ejemplo, familia y trabajo. Criterio necesario para el diagnóstico. Los síntomas requeridos eran 18, al menos 6 debían estar presentes en 3 categorías. Categorías: tensión motora, preocupación, hiperactivación no autónoma y vigilancia y escrutinio. El DSM-4, no sé por qué he puesto aquí no autónoma. Si antes sí que era autónoma. Bueno. Vale, porque arriba ponía hiperactivación autónoma, aquí es hiperactivación a secas. Bueno. Los síntomas de 18 síntomas están en 3 categorías: tensión motora, hiperactivación y vigilancia y escrutinio. Estar listos para salir corriendo, vamos. El DSM-4. En el DSM-4 mantuvo la preocupación como característica principal para el diagnóstico, la hiperactivación autónoma como criterio, debido a la evidencia acumulada sobre la preponderancia de la tensión motora asociada a la preocupación, en contraste con una reducción de la activación autónoma. Se constató que los pacientes con excesiva preocupación y ansiedad y las personas con preocupación crónica subclínica presentaban reacciones de activación autónoma mucho más modestas, vale, por eso yo puse lo de no autónoma, mucho más modestas que el resto de pacientes con ansiedad. En los pacientes con TAG parecen predominar los síntomas somáticos de estados mantenidos de tensión y vigilancia. Especificó que la preocupación debía ser excesiva, afectar a diversas facetas de la vida y ser incontrolable. Esto se mantiene en DSM-5. Vale, aquí tenemos criterios para el diagnóstico del TAG según DSM-5. Vale, ahora ya estamos en el 5. A. Ansiedad y preocupación excesivos, expectativa aprensiva. Más días presentes que ausentes durante al menos 6 meses, relacionados con sucesos o actividades, como el rendimiento... como el rendimiento laboral o escolar. B. A la persona le resulta difícil controlar la preocupación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Algunos han estado presentes más días que ausentes durante los pasados 6 meses. Nota, solo se requiere un síntoma si son niños. Vale, los síntomas son que hace falta 3 o más, ¿vale? Inquietud o sensación de estar al límite. Fatigarse fácilmente. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. Irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. D. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. E. La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, droga o medicamento, ni a otra afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad y preocupación por los ataques de pánico en el trastorno de pánico, evaluación negativa en la fobia social, contaminación u otras obsesiones en el TOC, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad social. Ansiedad por separación, separación de las figuras de apego, trastorno de ansiedad por separación. Recuerdos de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático. Ganar peso en la anorexia nerviosa. Quejas físicas en el trastorno de síntomas somáticos. Percibir defectos del aspecto físico en el trastorno dismórfico corporal. Preocupación por tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad de la enfermedad. O el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Vale. La preocupación se ha tendido a ver de forma categórica, normal contra patológica, relacionando la patológica con el trastorno de ansiedad generalizada.
Sin embargo, parece darse de forma dimensional. Más que representar dos formas, existirían personas con mayor o menor grado de preocupación. La patológica sería excesiva y menos controlable, en el extremo del continuo de gravedad, es decir, una diferenciación cuantitativa y no cualitativa. Bueno, lo dejamos por aquí por hoy.